Bueno, una parte muy importante de la óptica y específicamente la óptica geométrica es el estudio de las lentes. Acá en este capítulo pues veremos qué es una lente, ya que es un dioptrio, cuáles son los tipos de lente que existen, pero principalmente cuáles son los usos y cuál es la importancia que ha tenido las lentes en el desarrollo de la ciencia y en el desarrollo de la tecnología. Podemos definir la lente como un dispositivo óptico. Óptico, pues, que tiene que ver con la visión y está constituido por un medio transparente que se encuentra limitado por dos superficies refractarias, es decir, donde va a ser atravesado por la luz, de las que al menos una de estas superficies debe ser curvada. Aquí, por ejemplo, podemos ver varios tipos de lentes de diferentes colores, de diferentes materiales. No solamente tienen que ser de vidrio, hay tipos de cristales o hay tipos de policarbonatos, etc. Y aquí vemos como tipos de lentes biconvexas, lentes bicóncavas. Un dioptrio lo podemos considerar nosotros como un sistema óptico formado por una sola superficie. Esa superficie puede ser plana o puede ser esférica. Esta superficie es la que separa a los dos medios. Estos dos medios pues son medios que son isótropos, es decir, que se transmite igual en todas las direcciones y que también son homogéneos, es decir, está formado por los mismos elementos de su naturaleza. Y ambos están con diferentes índices de refracción. Bueno, dependiendo de cómo es esa superficie esférica, que es la que principalmente vamos a tratar nosotros aquí con las lentes, tenemos dos tipos de dioptrios. Está por un lado el dioptrio convexo. Aquí vemos, aquí esta es la superficie que separa, este es el medio de donde viene la luz y este es el otro medio que es el que vamos a denominar la lente. La luz viene por acá, este es el dioptrio convexo. Fíjese que el radio de curvatura de este dioptrio está aquí, hacia el lado derecho. Por lo tanto, ese se llamamos una lente positiva, o que tiene un dioptrio positivo. Mientras que esta es la lente que vamos a denominar cóncava. La luz viene por acá, en este medio homogéneo, cuando llega, y este tiene su dioptrio, en este caso, el radio de curvatura está aquí, hacia el lado izquierdo. Tiene un radio de curvatura negativo. En ese caso, entonces, hablamos que la lente cóncava sería una lente negativa o que tiene radio de curvatura negativo. Bueno, vamos a ver algunos elementos de la lente. En este caso, el principal lo tenemos aquí, en este punto que se llama el centro de curvatura. Aquí esta es la que me define aquí la superficie del dioptrio. Y en este caso, como es una lente biconvexa, pues tendrá dos centros de curvatura. Dice que aquí tendríamos el otro dioptrio, tenía un centro de curvatura y otro centro de curvatura. Si son simétricas, hablamos de una lente biconvexa. ¿Listo? Este eje que atraviesa en todo el centro de la lente lo llamamos nosotros como el eje principal o el eje óptico de la lente. Fíjense que aquí los radios de curvatura, este está hacia la izquierda y este está hacia la derecha. Esto es lo que denominamos una lente bicóncava, que también la vamos a llamar a la lente divergente, por lo que vamos a ver más adelante. Mientras que a esta la llamamos una lente convergente. O sea, vamos a familiarizarnos aquí con las lentes de este tipo, biconvexa, lo llaman también lentes convergentes o positivas, y estas le llaman lentes divergentes o negativas, que tienen radio de curvatura negativo. Aquí otros elementos importantes de la lente es este plano que pasa aquí, que pasa por este punto que es el centro óptico, ¿ya? Y ese plano se llama el plano principal de la lente, este plano que atraviesa aquí por el centro óptico donde se cruza con el eje óptico.
en toda la mitad entre el centro de curvatura y el centro óptico, nosotros vamos a encontrar el foco. Aquí en este caso tendríamos aquí un foco y aquí tendríamos el otro foco. Para el caso de las lentes convergentes, este se llama el foco objeto y este se llama el foco imagen. ¿Listo? En el caso de las lentes divergentes es diferente. Y este plano que pasa por todo el punto del foco se denomina el plano focal. Entonces, elementos importantes que vamos a considerar nosotros en la lente: el eje óptico, eje principal, el plano principal que pasa por el centro óptico, el foco que está entre el centro de curvatura y el centro óptico de la lente, y este punto, el vértice de la lente, el vértice de la lente. Entonces, esos son algunos elementos importantes que vamos a tener en cuenta cuando estemos hablando de las lentes. Bueno, como ya habíamos visto, existen dos tipos de lentes: las lentes convergentes y las lentes divergentes. En este caso, entre las lentes convergentes encontramos cuatro tipos de lentes: la lente convexa. En este caso puede que este dióptrido sea mayor que el otro, o al revés, se llama la lente convexa. Y la lente biconvexa es cuando los dos dióptridos pues es simétrico con respecto al plano principal de la lente, que pasa por aquí. Hablamos de lente biconvexa. Y la lente plano convexa, este dióptrido es plano, y la lente menisco positivo, que fíjese que este dióptrido está metido hacia el. ¿Cuál es la característica de estas lentes convergentes? Que tienen mayor espesor en el centro que en los extremos. Aquí es mayor espesor que en los extremos. Mayor espesor en el centro que en los extremos. Menisco positivo. Esta también se denomina menisco positivo y la vamos a representar, a no estarla dibujando siempre de esta manera, mediante esta flecha. ¿Listo? A las lentes convergentes. Y en cuanto a las lentes divergentes, vamos a tener también cuatro tipos, que la lente cóncava, fíjese que aquí este dióptrido es diferente a este, ¿ya? Si esos dos dióptridos son iguales, pues vamos a llamarle una lente bicóncava. Si son diferentes, simplemente cóncava. Y un dióptrido plano y el otro cóncavo, o menisco negativo. Fíjese la diferencia con esta y esta, es que esta en el centro es más gruesa y esta en el centro es más delgada. Las lentes divergentes tienen la particularidad que la parte central es de menor espesor que la parte hacia los extremos. Esa es la característica de las lentes divergentes. Son más delgadas en la parte central que en los extremos. Son llamadas, recuerde también, lentes negativas. ¿Por qué? Porque el radio de curvatura de esta lente se encuentra hacia el lado negativo, y estas se llaman positivas porque el radio de curvatura es del lado positivo. ¿Sí? Esta la vamos a representar por este tipo de flecha, aquí así, invertida, a las lentes divergentes. Bueno, traigo aquí colación esta lámina para hablar de la ley de la refracción o la ley de Snell. Recuerde que esta ya la habíamos visto antes, pero dado que el fenómeno que está ocurriendo con las lentes es el fenómeno de la refracción, entonces vale la pena volverla a revisar. ¿Qué dice la ley de la refracción? Que sobre esta superficie sobre la cual la luz se va a refractar, va a ocurrir el fenómeno de la refracción, hay una relación entre el ángulo que coincide el rayo de incidencia, este ángulo que lo vamos a llamar θ1, con respecto al ángulo de refracción que lo vamos a llamar θ2. Este es el rayo incidente y este sería el rayo refractado. ¿Listo? Y aquí viene de un medio 1 que tiene un índice de refracción N1 y está pasando a esta otra que tiene un índice de refracción N2. Dice la ley de Snell que el índice de refracción 1 por el seno del ángulo de incidencia es al índice de refracción 2 por el seno del ángulo de
refracción. ¿Listo? Los dos rayos están en un mismo plano con la normal. Esas son las leyes de la refracción que tenemos en cuenta en este fenómeno de las lentes. Al igual que en los espejos, nosotros construimos las imágenes en el caso de las lentes con unos rayos que tienen unas particularidades que lo vamos a llamar los rayos notables. Estos cuatro rayos son diferentes para el caso de las lentes convergentes que para las divergentes. Veamos aquí para el caso de las lentes convergentes cuáles son esos cuatro rayos notables. El primer rayo notable es el siguiente. Todo rayo que incida paralelo a la lente, mírenlo aquí, rayo rojo, todo rayo que incida paralelo a la lente, se va a refractar pasando por el foco. Es decir, atraviesa la lente y se refracta pasando por el foco. Ese sería el primer rayo notable. Y el segundo rayo notable es muy parecido. Dice, todo rayo que incida pasando por el foco se va a refractar saliendo aquí en forma paralela al eje óptico. Estos dos rayos son muy importantes. Un rayo que venga aquí pasando por el foco se va a refractar en forma paralela al eje óptico. Y otro tercer rayo es el siguiente. Todo rayo que vaya en la dirección del centro óptico, aquí, va a atravesar o a refractar la lente sin sufrir desviación. Viene por acá y sigue de largo. Ese es el tercer rayo notable. ¿Listo? Recuerde que en los espejos era al contrario. Venía un rayo aquí al centro y se devolvía por ahí. No, aquí este va a aparecer de largo. Y el cuarto rayo notable es dos rayos que lleguen paralelo a la lente se van a refractar sobre esto que es el plano focal. ¿Listo? Es decir, todos los rayos que lleguen aquí los va a mandar para el foco. Va a concentrar en el foco. Por eso se lo llama una lente convergente. Para el caso de las lentes divergentes o llamadas también lentes negativas, tenemos cuatro rayos notables que son los siguientes. Todo rayo que llegue paralelo al eje óptico se refracta, fíjese aquí, listo, acá, o sea, diverge, y diverge como si viniera del foco, diverge como si viniera del foco. Fíjese que la diferencia con respecto a la convergente, viene paralelo y se refracta pasando por el foco. No, en este caso, diverge como si viniera de este foco. El segundo rayo es que si viene este rayo en la dirección de este foco, se va a refractar aquí así en forma paralela al eje óptico. Segundo rayo notable. Y este que sí es común a ambas lentes, que es que todo rayo que venga en la dirección del centro óptico va a refractarse sin sufrir ninguna desviación. Entonces este rayo notable es común a ambas tipos de lentes. Y en el caso cuando dos rayos llegan paralelos al eje óptico, fíjense que para allá uno refracta para allá y el otro refracta para acá, no se van a encontrar por aquí. Es decir, no vamos a encontrar imagen por acá. Entonces quiere decir, ellos se van a refractar como si vinieran de este foco. Como si vinieran de este foco. Es decir, aquí, si usted prolonga aquí, esto como no se van a encontrar por acá, a interceptar, por aquí no vamos a encontrar la imagen va a aparecer es aquí en este punto. Entonces, por eso nos vamos introduciendo ahí en lo que vamos a ver en el manejo de las lentes. Vamos a ver acá, entonces, algo que tiene que ver son las ecuaciones de las lentes. Recuerden la ecuación de los espejos que se llama la ecuación de Descartes. Aquí en este caso se va a llamar la ecuación de Gauss. La nomenclatura que vamos a seguir es de acuerdo a la misma norma que para espejos, que son las normas DIN. Y en este caso vamos a ver que para el objeto nosotros la vamos a llamar por la Y
Allá también podríamos llamarlo como HO, en el caso de la otra nomenclatura, Y para el tamaño del objeto y Y' para el tamaño de la imagen. Aquí nosotros el radio de curvatura, la distancia al foco la vamos a llamar F, la distancia al foco F, la distancia a la imagen la vamos a llamar, al otro foco F', la distancia a la imagen S', y la distancia al objeto la vamos a llamar S. Aquí nosotros nos encontramos con el centro óptico. Fíjense que aquí estamos construyendo una imagen con 3 rayos. Un rayo que viene, mire, paralelo, se refracta pasando por, aquí tenemos el foco, listo, y viene para acá, se refracta. Un rayo que venga en la dirección del centro óptico se refracta sin sufrir desviación. Fíjense que aquí estos dos rayos refractados se van a interceptar aquí. Por lo tanto, aquí vamos a tener nosotros la imagen que tendrá el tamaño Y, y aquí vamos a llamar la imagen Y', ¿listo? Entonces esa es la nomenclatura que vamos a seguir. S para la distancia al objeto, S' la distancia a la imagen, F' el foco, en este caso se llama el foco de la imagen. ¿Por qué? Porque la imagen va a estar en este lado. Entonces la llamamos F', y esta F la llamo a llamar foco objeto. Foco imagen y foco objeto. Eso en el caso de esta lente, que es una lente convergente. ¿Listo? Y este es el radio 1, que es este. Y este sería el radio de curvatura 2. Ahí se van a cumplir estas ecuaciones, que esta ecuación que tenemos aquí abajo se llama la ecuación del constructor de lentes. 1 a S' menos 1 a la distancia de objeto es igual al índice de refracción de la lente menos 1, que multiplica a 1 sobre R1 menos 1 sobre R2. Más tardecito, en los ejercicios, hablamos bien de esto, que es importante no cometer errores en cuanto al signo. Dice que aquí este R está aquí para este lado. En este caso sería un R negativo. Y aquí este R sería un R positivo. Hay otro que es el aumento de la lente. En este caso es la relación de las alturas con respecto a las distancias. Y' respecto a Y es igual a S' con respecto a S. Fíjense que también es muy parecido al aumento para un espejo, solamente que allá era negativo. ¿Listo? Y esta ecuación también es muy parecida. Ojo que aquí con el signo que tenemos, 1 sobre la distancia imagen menos 1 sobre la distancia objeto. Ojo, imagen menos distancia objeto. A veces se tienden a hacerlo al revés. Es igual a 1 sobre F'. En este caso, F' en esta ecuación se refiere al foco imagen. Miren, el foco imagen en este caso es positivo. ¿Listo? Positivo. Esta relación inversa es lo que se denomina la potencia de la lente. 1 sobre F' llama la potencia de la lente. La otra ecuación, la cual la vamos a medir en unas unidades que se llaman las dioptrías, que es metros a la menos 1. ¿Listo? Entonces las dioptrías miden la potencia de una lente y es igual a 1 sobre el foco de la imagen. Bueno, aquí debemos tener en cuenta para la aplicación de las anteriores ecuaciones la siguiente convención de signos que está de acuerdo con la norma internacional DIN. Lo primero que debemos tener en cuenta que es que en la fórmula el R1, o sea el radio de curvatura, del lado izquierdo es el que vamos a conocer como R1, el de la cara izquierda, ¿ya? Va a ser R1. Y R2 es el de la cara derecha de la lente. A veces puede ser positivo o puede ser negativo dependiendo del tipo de lente, pero tenemos que tener en cuenta esta convención de signo. Segundo, que en caso de lente siempre la luz incidente la vamos a considerar nosotros como si viniera de la izquierda propagándose hacia la derecha.
por convención, vamos a tomar eso, aunque se puede hacer de otra manera, pero hay que respetar esa convención. Segundo, vamos a considerar nosotros como si tuviéramos nuestro centro de coordenadas en todo el centro de curvatura de la lente. Es decir, que las distancias son positivas hacia la derecha y serán negativas hacia el lado izquierdo, lo mismo que cuando nosotros tenemos el sistema cartesiano. Y en este caso también entonces las distancias verticales serán positivas si medimos del vértice óptico o centro óptico hacia arriba, y serán negativas si las medimos hacia abajo. Es decir, que una imagen invertida tendrá un tamaño negativo. En este caso nosotros le vamos a agregar, como hay dos tipos de foco y hay dos tipos de distancias, entonces se le va a agregar prima a las distancias que se refieren a la imagen. Ya el objeto se deja normal. Entonces así, por ejemplo, la distancia objeto se llamará S. S es la distancia, y S' a la distancia de la imagen. Y lo otro es que para las distancias siempre vamos a utilizar letras minúsculas, y para los puntos, o sea, el centro de curvatura o radio de curvatura, bueno, radio de curvatura es una excepción, pero el centro de curvatura y el foco, imagen y objeto siempre lo vamos a referenciar con una letra mayúscula. Un sistema óptico pues es un conjunto de dispositivos que pueden ser lentes y espejos que cumplen la función de cambiar la dirección de propagación de la luz. ¿Ya? Por ejemplo, acá en este caso que tenemos de una cámara fotográfica, viene la luz, entra, aquí hay una serie de lentes, llega acá a un espejo, atraviesa esto que es un prisma de varios lados, hace desviar la luz. Dice que la luz viene, hace este recorrido y llega acá al visor, que es donde nosotros lo captamos. ¿Listo? Ese es lo que se denomina un sistema óptico, todo este conjunto de elementos que tienen como propósito cambiar la dirección de propagación de la luz. Se denomina centrado cuando todas sus superficies son simétricas, es decir, aquí con respecto al eje óptico. Es el eje óptico y todas, esto se habla entonces de que todas estas lentes está centrado. Entonces un sistema óptico centrado. Aquí en el caso también, en el caso del microscopio, fíjese que aquí las lentes todas están en... funciona. ¿Listo? Es un sistema óptico centrado. Pueden ser las lentes, pueden estar pueden estar unidas las unas con las otras o pueden estar separadas. ¿Ya? Entonces los dispositivos que utilizamos como microscopios, telescopios, cámaras fotográficas, etcétera, pues son los llamados sistemas ópticos. Está constituido por lentes y espejos. Para el caso de los sistemas ópticos, las construcciones de las imágenes se hace de la siguiente manera. Es decir, aquí tenemos, por ejemplo, una lente biconvexa y aquí tenemos en el ocular o segunda lente una lente también biconvexa. Tenemos dos lentes de las mismas características. Pueden ser esto, pero en los sistemas ópticos podemos encontrar cualquier tipo de lente. Y hablamos aquí que es un sistema centrado, fíjese acá, que está aquí con respecto al eje óptico que pasa por el centro óptico de la lente. Repasemos aquí F mayúscula, es el punto donde está el foco, centro óptico, listo. Ahora, aquí tenemos este objeto, aquí lo llamamos AB o Y. Construimos una imagen de él con un rayo paralelo que llega acá, pasa por el foco y listo. Y con lo otro que viene acá, directo en el centro óptico y pasa y se interceptan en este punto. Aquí vamos a tener la imagen de esta lente. En un sistema óptico, esta imagen se convierte en el objeto de la segunda lente. Entonces fíjese que acá esta imagen ahora se convierte en objeto y vamos a utilizar dos rayos, uno que viene paralelo y sale para allá,
uno que viene aquí en la dirección del foco y sale para allá. Como estos dos no se están intersectando acá, entonces quiere decir que yo los voy a prolongar y se van a intersectar ¿dónde? Aquí. Entonces esta sería la imagen que vamos a tener nosotros de la segunda lente. Fíjense que aquí este era nuestra primera, el objeto, la primera imagen que se convirtió en objeto, y ahora esta es la imagen final. ¿Listo? De este sistema constituido por estas dos lentes. Acá se pueden presentar cualquier situación. Fíjense que aquí en este otro caso que tengo acá, hacemos lo mismo, pero fíjense para dónde se fue. Miren, la imagen se volvió muy grande con respecto a la que teníamos nosotros en esto, muy pequeñita. ¿Ya? Entonces, aquí lo que vamos a hacer en los ejercicios, en la construcción de imágenes para el caso de sistemas ópticos, es tener en cuenta que la imagen de la primera lente se convierte en el objeto de la segunda lente. Bueno, acá para el caso de los sistemas ópticos, en los cuales tenemos bastantes lentes, sigue existiendo la relación para el aumento lateral. Para el aumento lateral, la relación de altura me va a dar entonces nosotros lo que es el aumento de esa lente. Ya, en este caso sería la imagen final sobre el objeto, el tamaño del objeto en el inicio. Pero va a ser igual al aumento de lateral de la primera lente por el aumento lateral de la segunda, por etcétera, hasta el aumento lateral de la última lente. Es decir, esta productoria de todos los aumentos me va a dar el aumento lateral total. Obvio que si es mayor que 1, el time de la imagen será mucho mayor que la del objeto. Y si es menor que 1, entonces la imagen se está haciendo más pequeña. Entonces, esto es lo que vamos a tener nosotros en cuenta acá, en el caso que estemos calculando el aumento lateral total de un sistema de lentes. Para el caso de un sistema de lentes en la cual ellas estén en contacto, entonces nosotros podemos calcular la potencia de esas lentes como la suma de las potencias de cada una de ellas. En este caso, por ejemplo, entonces 1 sobre f', donde f' se refiere a la imagen final, va a ser igual a 1 sobre f' de la primera lente más 1 sobre f' de la segunda lente, y así hasta sumar la última 1 sobre f' de la última lente. Entonces, esta sumatoria de todas estas potencias me va a dar la potencia total de la lente. O sea, el aumento es la productoria y en el caso de la potencia es la sumatoria. Hay otro aspecto que tiene que ver con las lentes y son las aberraciones o situaciones no deseadas en las lentes. Hay dos tipos de aberraciones. Por un lado tenemos las aberraciones de forma, o también llamadas aberraciones de Seidel. Estas aberraciones se dan más que todo con las lentes convexas o convergentes, o también llamadas lentes positivas. Cuando esas lentes convergentes pues son de radio de curvatura grande, nos vamos a encontrar nosotros que a medida que nos vamos separando con respecto al centro de la lente, los rayos refractados no van a llegar todos a un mismo punto, sino que va a haber aquí una zona donde ellos van a llegar. ¿Ya? Por eso nosotros en lentes, más que todo se trabaja en óptica, son con lentes delgadas, para que prácticamente tanto las que llegan por el centro como las que están separadas acá, todos coincidan en un mismo punto o tengan la mínima desviación. Eso es lo que se conoce como la aberración de forma, debido a la forma de la lente. En este caso podríamos hablar de una lente gruesa. Produce este efecto como el que está mostrando aquí en la mano derecha, como una sombra que le rodea al objeto. También se le conoce como esa aberración como el efecto de tonel. Otro tipo de aberración en caso de la lente se llama la aberración cromática. Esto es debido más que todo a las características o a la naturaleza misma de la luz. Recuerde que la luz blanca no está constituida por una sola frecuencia, sino que hay varios tipos de frecuencias ahí asociadas, que van desde el color rojo hasta los colores violeta. Hay una cantidad de
colores hay y que cada uno de ellos se va a refractar en forma diferente, ¿ya? Y si la lente pues tiene un determinado espesor, pues va a haber una dispersión diferente. Fijémonos en el caso del prisma, una dispersión diferente, haciendo que no todos los rayos de luz coincidan al mismo punto, como lo vemos acá. Entonces fíjese que el que tiene mayor dispersión acá en este caso, respecto al rojo, respecto al verde y con respecto al azul. Entonces se va creando esta zona aquí indeseable, no todos los rayos o los colores del objeto están llegando al mismo punto, sino que hay una dispersión, ¿no es cierto? Este es lo que se denomina una aberración cromática axial o longitudinal. Los diferentes, existen diferencias de foco para, llamémoslo así, para este caso. Otro tipo de aberración que encontramos nosotros en las lentes es la aberración cromática lateral. En este caso, pues se produce una distinta longitud de onda, producen diferentes tipos de aumento. Ya, en este caso, ya no estamos hablando aquí, sino una altura sería esta con respecto al azul, con respecto al verde, con respecto al rojo. Entonces el tamaño se va a ver como si fuera aquí la imagen diferente. Hay un aumento diferente para cada uno de esos colores, haciendo que entonces el tamaño de la imagen varía. Eso todo siempre con lo que tiene que ver con la aberración cromática, tiene que ver con la propia naturaleza de la luz blanca. O sea, aquí vamos a tener, por ejemplo, los rayos rojos que van a tener menos desviación que con respecto a la cuestión de los violetas. Entonces, en el caso se crea como una especie de arco iris aquí en este sector. Es lo que denominamos nosotros como las aberraciones cromáticas. Lo otro la denominamos nosotros las aberraciones de Seidel o aberraciones también de Thornell o aberraciones esféricas. Fíjese aquí el objeto original y fíjese aquí cómo se vería en el caso de la lente, ¿cierto? Todo esto es debido a ese tipo de aberración. Bueno, muchas gracias. Vamos a utilizar pues esta teoría que hemos visto con el propósito de ver cómo son las imágenes que se producen mediante las lentes cuando la luz se refracta a través de ellas. Utilizaremos los diferentes tipos de ecuaciones, las diferentes convenciones de signos, construiremos imágenes a partir de lentes sencillas o dispositivos sencillos a construir imágenes por sistemas ópticos. Muchas gracias.